¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar lo que es el método de evaluación de proyectos que utilizamos con la técnica de PERT, ¿no? Esta técnica se utiliza, como te comento, en la evaluación de proyectos y es una técnica complementaria a lo que es también lo que es la metodología de la ruta crítica, ¿no? O CPM, ¿no? La diferencia entre una y otra es que en esta metodología utilizamos algunos datos estadísticos, los cuales pues nos da ciertas probabilidades o ciertos parámetros para nosotros evaluar si pudiéramos cumplir el proyecto a tiempo o no. Muy bien. Para esta actividad o para este ejercicio vamos a evaluarlo con este proyecto que tenemos, el cual pues consta de estas actividades que yo tengo acá en la izquierda y lo que son sus precedencias. Muy bien, que son estas, ¿no? Si pues tienes alguna duda, te recomiendo que te pases al video de la ruta crítica porque todo esto pues lo vemos a diferencia pues de algunas otras cosas que vamos a estar haciendo adicionalmente. Te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas. Muy bien. Entonces, continuando con la metodología, aquí tenemos 3 tiempos los cuales vamos a utilizar para nuestra actividad. Por ejemplo, la actividad A va a tener un tiempo optimista, un tiempo probable y un tiempo pesimista. ¿A qué se refiere con estos tiempos? Bueno, son los tiempos los cuales nosotros consideramos que en el mejor de los casos nuestra actividad A va a durar una unidad de tiempo. Pueden ser horas, pueden ser días, minutos, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, vamos a decir que son días. Entonces, la actividad A, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, pues vamos a durar un día, ¿no? Lo más seguro o lo más probable en este caso pues será que duremos 3 días. En el peor de los casos, es decir, por X o Y que pase, que nos retrasemos, pues nosotros vamos a tardarnos hasta 5 días. ¿Ok? Entonces nos vamos desde 1 hasta 5. Muy bien. Para estos 3 tiempos nosotros tenemos que sacar un tiempo esperado. ¿Ok? Este tiempo esperado lo vamos a sacar con esta fórmula que nosotros tenemos. Aquí te lo pongo, el tiempo esperado es igual a A. Aquí el tiempo optimista sería la A, la M sería el tiempo probable y el tiempo pesimista sería la B. ¿Ok? Entonces sería el tiempo optimista más 4 veces el tiempo probable más el tiempo pesimista. Y todo esto lo vamos a dividir entre 6. Así es como nos da la fórmula. Muy bien. Nos vamos a apoyar en la hoja de cálculo que tenemos aquí. Al igual esta plantilla te la dejo ahí en los comentarios, bueno, en la sección de archivos para que tú puedas descargarla, ¿no? E irla haciendo junto conmigo. Muy bien. Nos vamos a ir un poco rápido porque pues quiero que no se haga tan extenso lo que es el video, pero que sí entiendas debidamente, ¿no? Muy bien, entonces utilizamos la hoja de cálculo. Tú lo puedes hacer en tu calculadora sin problema, pero pues la hoja de cálculo nos ayuda bastante, ¿no? A agilizar las cosas. Entonces, nos dice que aquí va a ser el tiempo esperado igual a la letra A, que en este caso pues sería el tiempo optimista, es decir, a este tiempo. Muy bien, le vamos a sumar, voy a abrir un paréntesis, 4 veces por el tiempo, en este caso probable, que es la M. ¿Ok? Ahí está, 4 por M. Muy bien. Cierro paréntesis y le voy a sumar el tiempo pesimista, que es este. Muy bien. Vuelvo a cerrar paréntesis. Aquí, a lo mejor sin paréntesis también pudiera agarrar. Yo lo hago así por salud mental, ¿no? Y estar un poquito más seguro que no va a generarme un error en los datos, ¿no? Entonces, ya tengo lo de arriba y todo esto lo voy a dividir entre 6. Así es como nos dice la fórmula. Ahí está. Entonces, el tiempo esperado es el tiempo que nosotros deberíamos de considerar para generar nuestro diagrama de actividades. Ok, ahorita lo vamos a hacer ese diagrama y vamos a ir generando los demás datos. Muy bien, entonces como yo ya tengo formulado el tiempo esperado de la actividad A, pues yo genero todos los tiempos esperados, es decir, nada más reviso si todo está bien, si no me equivoqué en algo, ahí está, creo que ahí está bien, y tengo ya los tiempos esperados. Muy bien. Entonces, también estadísticamente voy a utilizar un dato que es la varianza. ¿Ok? La varianza yo la calculo con esta fórmula. Vamos a calcular primeramente la varianza y más adelante pues vamos a ocupar la desviación estándar, ¿no? Que es solamente pues sacarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces, la varianza nos dice aquí que va a ser igual a la B. En este caso pues sería el tiempo pesimista. Voy a abrir un paréntesis y le voy a poner el tiempo pesimista menos la A. ¿Ok?
¿Ok? La A es el tiempo optimista. Muy bien. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Si no sabes cómo elevar al cuadrado, pues tenemos que pues sacar lo que es este símbolo. Yo me voy a ir al mapa de caracteres, que es este. Voy a identificar lo que es este símbolo. Le doy doble clic, lo copio y lo pego aquí a la fórmula. Si no tienes el mapa de caracteres en tu computadora, perfectamente le puedes poner símbolo de desviación estándar en Excel y te va a salir ahí en Google o en algún otro explorador ese símbolo, ¿no? Y solamente copias y pegas. Muy bien. Entonces yo lo tengo ahí directamente, entonces le pongo elevado a la potencia 2, ¿no? Que sería al cuadrado. Todo esto lo voy a dividir entre 36. Muy bien, que es como nos marca la fórmula. Le voy a dar un Enter y en automático me va a dar la varianza de la actividad A. Aquí está. Muy bien, entonces como ya lo tengo formulado, lo único que hago es arrastrar la fórmula, bueno, arrastrar la celda y me saca en automático todas mis varianzas. ¿Para qué la voy a ocupar? Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Ya teniendo los tiempos esperados, vamos a hacer nuestro diagrama de actividades. Para ello nos vamos a utilizar una pizarra virtual. Yo ya la tengo también en Excel, pero lo vamos a hacer primeramente en borrador para posteriormente irnos a lo que es pues ya la que tengo en limpio en Excel. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo vamos a generar. Déjame, lo estoy haciendo desde mi celular, por lo cual pues va a tardar un poquito o va a tener ciertos errores, así que te pido un poquito de comprensión ante eso, ¿ok? Entonces voy a generar lo que es mi diagrama. Déjame, aquí estoy poniéndome apenas a punto para generar esta red. Muy bien, vamos a hacerlo aquí. Muy bien, aquí estoy. Y vamos a generar una primera actividad, que esa primera actividad va a ser nuestro inicio, ¿no? Vamos a ponerle ahí inicio. Esa es la primera actividad. Toda actividad lleva inicio y fin, es decir, no viene especificado, pero siempre las ponemos, ¿ok? Si tienes algún detalle, alguna duda con esto, te recomiendo que te pases al video de ruta crítica y lo explicamos también de mejor forma, ¿ok? Entonces nos vamos a ir un poquito rápido, puesto que pues el video no se nos haga muy extenso, ¿ok? Entonces ahí tenemos el inicio. Luego tenemos que aquí va a estar la actividad, en este caso A. Vamos a ponerle aquí el láser. Aquí está la actividad A, que es esa. Esa actividad A inicia directamente con lo que es ya mi otra actividad. Déjame nada más lo borro. Entonces el inicio, que va a ser la actividad A. Vamos a ponerle un zoom. Ahí está. Esa va a ser la actividad A, va a estar unida a nuestro inicio. Muy bien. Luego vamos a tener lo que es la B, que le va a preceder a lo que es la actividad, en este caso A, es decir, la B, que sería esta, va a estar justo detrás de la actividad A. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que la C, que es esta, va a estar también detrás de la A. Entonces, por acá puedo poner la actividad C. Muy bien. Ahí está. Ahorita lo estoy haciendo en borrador, pero posteriormente pues ya lo vamos a generar ya en limpio, ¿no? Muy bien, también aquí nos dice que la actividad D está precedente de la B y la C. Es decir, si nosotros nos vamos más adelante, la actividad D debe de estar por aquí. Muy bien, ahí voy a tener la D, ahí está, y va a estar justamente detrás, ¿no? Muy bien, tengo la D. Ahora la E dice que va a estar detrás de la B. Entonces voy a poner acá la actividad E, que va a estar aquí. Ahí está. Y luego nos vamos a la F. La F va a estar detrás de la C. Muy bien, entonces acá la F puede estar más o menos acá arriba. Ahí está, la F. Y vamos a tener la siguiente actividad, que es la G. Va a estar detrás de la E. Muy bien, entonces acá le vamos a poner la G, muy bien, y vamos a poner el nodo de unión, ahí está, esa va a ser la G. Luego la H va a estar detrás, delante de la G, aquí va a estar la G, la D y en este caso la F, es decir, por aquí la tendríamos ya la actividad H. Muy bien, ahí está. Entonces va a estar la F, la D y en este caso la G. Más o menos así quedaría. Muy bien, luego vamos a tener después de la H, déjame reviso G, D, F. Muy bien, la F
bueno, la I más bien, va a estar delante de la F. ¿Dónde tengo la F? Por acá, por arriba. Entonces voy a ponerle la I. Ahí está. Más o menos así. Y ahí quedaría la I. La J va a estar delante de la I. Entonces le voy a dar J delante de la I. Y por último, la K va a estar delante, en este caso, de la H. Muy bien, entonces por aquí va a estar la K. Aquí está. Y voy a tener ya pues la última actividad que no viene especificada, pero es mi nodo de fin. Ok, muy bien. Todas las actividades que no tengan una unión propiamente van a estar unidas a, en este caso, el fin. Así se mira a grandes rasgos, de forma muy burda, pero yo también tengo lo que es pues el diagrama ya en blanco, ¿no? Déjame, aquí está. Muy bien. Aquí ya lo tengo en limpio y este diagrama, que es básicamente el mismo que hicimos, vamos a generar este layout, ¿no? Por así decirlo, en el cual pues también explicamos en el video de la ruta crítica, donde vamos a tener el tiempo que vamos a utilizar en el centro de cada actividad. Muy bien, entonces para ello vamos a agarrar ¿qué tiempos? Pues vamos a agarrar los tiempos, en este caso el que acabamos de calcular, que es el tiempo esperado. Muy bien, entonces el tiempo esperado lo vamos a colocar directamente en el centro. Para esto también ya generé lo que es un diagrama en limpio para hacer más ágil el video, el cual es este. Si te fijas, son los mismos tiempos, los comprobamos. Por ejemplo, la A nos dice que el tiempo esperado es de 3. La A, aquí tiene el 3. Vámonos con otra letra, por ejemplo, la I. Aquí la I nos dice que el tiempo esperado es de 6.33. Entonces, así vamos a poner el tiempo en el centro. Y posteriormente, pues vamos a evaluar cuál es la ruta crítica de lo que es tu proyecto. Aquí, si te fijas, en el primer inciso nos va a solicitar cuál es la ruta crítica, cuál es la duración del proyecto, cuál es la ruta crítica y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en estos días, ¿ok? En 20, en 22 y en 24 días. Ahorita te voy a decir cómo se hace. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es generar lo que son esos tiempos, ¿no? Que vamos a estar evaluando directamente con el método que ya vimos en lo que es la ruta crítica. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a generar un nodo, en este caso de inicio, y vamos a hacer esta técnica. Fíjate, vamos a sumar los tiempos, es decir, aquí como la actividad de inicio no existe, es decir, es una actividad ficticia, pero la consideramos dentro de nuestro proyecto, pues le vamos a poner aquí que vale 0, es decir, no está. Entonces, yo tengo que 0 más 0 me va a dar otro valor, que en este caso pues es la suma de los dos, que va a ser también 0. Muy bien, este 0 que está aquí lo voy a pasar en la parte de arriba de este layout. Entonces, ese 0, a ver, déjame, lo voy a pasar acá, ahí está, y voy a sumar, ¿no? Es decir, 0 más 3 me va a dar 3. Muy bien, ahí está. Luego, este 3, como se une esta actividad a la C y a la B, este 3 va a pasar aquí arriba y va a pasar aquí arriba también, de las dos actividades. Déjame, lo pasamos. Déjame, le voy a dar un zoom aquí. A ver, le voy a poner 3, 3 y 3. Muy bien, ahí ahorita lo voy a pasar más en limpio. Está un poquito pues ahí burdo porque estoy escribiendo desde mi celular. Entonces, 3 en este caso más 2 me va a dar 5. ¿Ok? Entonces, déjame, pongo ahí 5. Y 3 más 3 me va a dar, en este caso, 6. ¿No? Déjame, voy a ponerlo por acá. Déjame, voy a escribirlo porque estoy teniendo detalles técnicos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí con, en este caso, ahí está. Vamos a ponerle rojo también. Ahí está. Entonces, este 5 va para acá. Muy bien, ahí está. Déjame, vamos a quitarle un poquito el grosor. Vamos a ponerle un 1. Ahí está. Y vamos a borrar este que está aquí. Vamos a poner 5. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle 1 más. Aquí está. Muy bien. Entonces, tenemos 5 más 2 nos va a dar 7. Y acá 5, bueno, esta actividad, la D, la une en dos actividades, tanto la B como la C. Entonces,
3 más 3 me va a dar, en este caso, no 3, sino más bien me va a dar 6. Déjame elimino aquí. Le voy a poner aquí 6. Y pues ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, el número más grande yo es el que voy a tomar. Es decir, 5 y 6, pues el más grande va a ser 6. ¿Ok? Entonces, 6 más 4 son 10. Ahí está. 5 más 2 son 7. Y aquí este 6 lo voy a pasar también para acá. Ahí está. 6 más 7 va a ser 13. Y este 13 lo voy a pasar para acá. Muy bien. 13 más 1 me va a dar 14. Y si te fijas aquí, a este nodo H lo proveen 3 actividades. Tanto esta, esta y esta. ¿Cuál es el número más grande? Tenemos 14, 10 y 7. Vamos a agarrar el número 14. ¿Ok? El más grande siempre. Muy bien. Déjame mover un poquito. Ahí está. Ahora, este 7 lo vamos a pasar para acá. 7. Y 7 más 6.33 te va a dar, ¿qué? 13.33. 7 más 6.33. 13.33. Vamos a ponerlo aquí. 13.33. Muy bien. Entonces, 14 más 5 te va a dar 19. Muy bien. Y pues pasamos ahora, continuamos con esta actividad. 13.33 lo vamos a pasar para acá. 13.33 más 3 te va a dar 16.33. Muy bien. Ahora, este 19 lo pasamos para acá. 19 más 6 te va a dar 25, si no mal recuerdo. A ver, vamos a sumarlo aquí, utilizar la calculadora. Sí, 25. Y aquí, al nodo de fin, pues lo van a proveer 2 actividades, la K y la J. ¿Ok? Vamos a tomar de inicio a fin el número más grande, que en este caso sería 25. Entonces, 25 más 0 me va a dar 25. Entonces, aquí la ruta, bueno, la duración del proyecto va a ser, déjame ver si lo puedo poner aquí, este dato que está aquí. Es decir, la duración del proyecto van a ser 25, si lo estamos utilizando en días, pues va a ser 25 días. Vamos a ponerlo aquí. Duración del proyecto, 25 días. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ruta crítica? La ruta crítica se va a formar por aquellas actividades, bueno, por aquellas actividades que tengan una holgura de 0, pero para sacar la actividad o la holgura tenemos que hacer una diferencia. Es decir, vamos a bajar este 25, lo vamos a bajar hacia acá. Y vamos a irnos ahora de fin hacia inicio. Lo vamos a hacer de inicio a fin. Nos fuimos sumando de fin a inicio, es decir, de regreso nos vamos a ir restando. ¿Ok? 25 menos 0, 25. Muy bien. Este 25 lo voy a pasar acá a las actividades que lo provean. 25 y 25. Muy bien. Ahí está. 25, 25. 25 menos 3 te va a dar 22. Está. 25 menos 6 te debe dar 19. Y este 22 lo paso para acá. 22. Y este 19 también lo paso hacia acá. Muy bien. Entonces, 19 menos 5, 14. Aquí está. 22 menos, déjame sacar la calculadora. 22 menos 6.33 te va a dar 15.67. 15.67. Vamos a ponerlo acá. Y nos vamos a ir avanzando, es decir, vámonos para acá. Muy bien, entonces este 15.77 provee, bueno, este nodo, mejor dicho, provee a este, pero la actividad F también la provee el nodo H. De regreso, vamos a seleccionar, si recuerdas un poquito de ida, seleccionábamos el número más grande, pero de regreso vamos a seleccionar el número más pequeño. Es decir, aquí yo tengo que a la F la provee la I y la H, y el número más pequeño de estos dos pues es 14, ¿no? Entonces voy a poner el 14 aquí, y 14 menos 2 te va a dar 12. Muy bien. Ahora, a la actividad D solamente la provee la H, por lo cual pues paso el 14 menos 4 me va a dar 10, y acá para la actividad G también la provee en este caso la H, que es 14, únicamente la H, 14 menos 1, 13, muy bien, ahí está. Y pues voy pasando este 13 hacia acá, y 13 menos 7 te va a dar 6, este 6
provee, bueno, más bien se va hacia esta actividad, pero la B se provee o se abastece de dos actividades, es decir, el 10 y el 6. ¿Cuál es el número más pequeño? El 6, entonces tomo el número más pequeño. 6 menos 3 te va a dar 3. Y esta actividad C, aquí está, la actividad C también la proveen dos, la provee la F y la D. Entonces voy a seleccionar el número más pequeño entre 12 y 10, es 10. Y 10 menos 2 es 8. A la actividad A, pues está la C, que es 8, y la B, que es 3. El número más pequeño es 3. Muy bien. Entonces, ese 3 menos 3 te va a dar 0. Muy bien, ahí está. Y este 0 pasa también para acá, y 0 menos 0 te debe dar 0. Muy bien, aquí la clave es que siempre, de regreso hacia el inicio, nos dé el valor de 0. Dándonos el valor de 0, quiere decir que no tuvimos de momento pues ningún error. Entonces nosotros podemos ahora calcular lo que es algo que le vamos a llamar holguras, es decir, la diferencia entre lo que es el tiempo mayor, ya no te digo el de arriba menos el de abajo, sino el mayor, entre este y este. Es decir, o también podríamos hacerlo entre este o este. Es decir, 3 menos 3, vamos a tener una holgura de 0. A ver, déjame, vamos a ponerle aquí igual. Vamos a ponerle aquí holgura igual a 0. Ahí está. Y 3 menos 3 también vamos a tener una holgura igual que 0. Muy bien. Acá 8 menos 3 vamos a tener una holgura igual a 5. O también 10 menos 5 te da 5, ¿no? Los dos te van a dar exactamente igual. 6 menos 6 vamos a tener una holgura igual a 0. Acá la holgura va a ser igual, en este caso, 10 menos 6 es 4. Y 14 menos 7 va a ser 7, si no mal recuerdo. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo acá arribita. Déjame subo poco. Aquí está. Creo que ya lo tenía acá abajo, pero pues ya lo estamos generando aquí. Ok, entonces aquí holgura es 7. Es 7. Muy bien. Ahora, acá la holgura sería, en este caso, de 15.67. Vamos a hacerlo con la calculadora. O 22 menos 13.33, que es lo mismo, ¿no? Entonces sería el resultado, que sería 8.67. Muy bien. Bueno, entonces sacamos las holguras siguientes, que aquí pues nos dice que 14 menos 14 pues nos va a dar una holgura igual que 0. Aquí en la K pues 25 menos 25 también es una holgura igual que 0. Y la J es 25, vamos a apoyarnos en la calculadora. 25 menos 16.33 nos va a dar 8.67. ¿Ok? Igual a 8.67. Ahí está. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es generar o identificar todas aquellas actividades que tengan holguras de 0. Y esas holguras de 0 pues nos va a dar la ruta crítica. Por ejemplo, aquí tengo una holgura de 0 que sería, en este caso, vamos a colocar aquí un distintivo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sería esta actividad. Luego nos vamos a ir a esta actividad, luego a esta otra actividad, a esta. Luego acá también tenemos otra actividad, luego otra por aquí y aquí ya terminaríamos con la K. ¿Ok? Es decir, todas estas actividades que tengan holguras de 0, tanto la A, la B, la E, la G, la H, que es esta también, la K, serían parte de lo que es mi ruta crítica. Es decir, esas actividades no se pueden retrasar más de una unidad de tiempo porque ahí ya se retrasaría nuestro proyecto. Entonces aquí sería pues anotar la ruta crítica, que sería A, B, E. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle acá es la A, la B, la letra E. Vamos a cerrar esto. Vámonos acá a Jamboard. A, B, E, G, H. B,
G, H, a ver, E, G, H y la letra K. Muy bien, creo que no se me pasó ninguna, pero esas son. Yo las voy a anotar aquí porque ahorita las voy a necesitar. Muy bien, entonces ahí es la letra A, la B, la E, la G, que sería esta, la H y la letra K. Déjame corroborarlo. A, B, E, G, H, A, B, E, G, H, K. G, H, K. Muy bien, parece ser que ahí está. Muy bien, entonces ya tengo dos incisos contestados. Aquí te dice duración del proyecto, 25 días. ¿Cuál es la ruta crítica? Pues estas actividades. Esas actividades no se deben de retrasar más de un día porque si no, el proyecto ya no va a durar 25 días. Va a durar lo que te retrases en esa actividad. 1, 2, 5 días, ¿no? O lo que sea. Muy bien, entonces, una vez que ya hicimos eso, ahora vamos a contestar el inciso C que nos dice qué probabilidad hay de que tu proyecto termine no en 25 días, sino que termine en 20 días, o en 22 o en 24. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula que vamos a tener aquí. ¿Okay? Esta fórmula, que es una fórmula de probabilidad, que para esto vamos a utilizar lo que es esta tabla. De hecho, aquí tenía el diagrama también formado, ya en limpio. ¿Cómo quedaría? Aquí está, es este. Y la ruta crítica la tengo marcado con estas líneas en rojo. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar esta tabla para datos, para probabilidades normales, pero lo vamos a utilizar aquí en el Excel. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, el dato de Z lo vamos a calcular con esta fórmula. Va a ser X, que en este caso es la incógnita que nosotros queremos pues buscar, que en este caso sería 20, menos el tiempo del proyecto. ¿Cuánto es el tiempo del proyecto? 25 días. Todo esto lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de la varianza, que de hecho, pues esta fórmula es básicamente la desviación estándar. ¿Ok? No nos vamos a meter tanto en estadística, también tengo otros videos ahí de estadística para que le eches un ojo, pero básicamente convertimos la varianza en desviación estándar sacándole raíz. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que es esta fórmula y vamos a generar lo que es esta Z, ¿no? Que es el que ocupamos para calcular qué probabilidad hay de terminar en 20 días. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es la desviación estándar. Tenemos que sacar la varianza de lo que es la ruta crítica, es decir, la varianza de la letra, en este caso, bueno, de la letra A o de la actividad A, que sería esta, luego de la actividad B, luego de la E, de la G, de la H y de la K. Es decir, voy a sumar esas varianzas para dejarlo como una varianza general del proyecto, en este caso de la ruta crítica. Muy bien, entonces sumo esas varianzas. Yo voy a sumar esta, más esta actividad, más estas dos que yo tengo aquí y por último la de la K. Muy bien, aquí me da una suma de 4.35. Si a esto yo le saco raíz cuadrada, es decir, yo puedo poner la fórmula de raíz, que es esta, raíz cuadrada de la varianza, que si te fijas es esta fórmula que tengo aquí abajo, me va a dar la desviación estándar, que es esto. ¿Ok? Muy bien, ahora, pues vamos a utilizar la fórmula de Z. La fórmula de Z para calcular la probabilidad, pues te va a decir que es la X o la incógnita, que son los 20 días, menos la duración del proyecto, que sería esta. Muy bien. Entonces, a esto yo lo voy a poner en paréntesis para que no me genere ningún problema. Y voy a dividirlo entre, pues, la desviación, bueno, la raíz cuadrada de la varianza, pero esta ya la acabo de sacar acá, recuerda, ¿ok? Entonces, tú puedes seleccionar la desviación estándar, que es esta, y darle un Enter. Muy bien. Y ahí te va a dar, pues, esto en probabilidad. A ver, vamos a quitarle aquí el signo, bueno, el dato de probabilidad, que parece ser que nos está generando aquí un pequeño error. Vamos a sacarlo acá, mira. Vamos a ponerle 20 menos lo que es la tiempo del proyecto, que es 25. Vamos a cerrar el paréntesis. Vamos a abrirlo acá. Entre la desviación estándar, que es esto. Muy bien. Aquí nos da un dato estadístico. Este dato estadístico lo vamos a buscar en la tabla. Es decir,
en la tabla de datos de probabilidad normal, que es esto, y te voy a enseñar cómo hacerlo con tabla y cómo hacerlo directamente con el Excel, ¿no? Vamos a buscar este menos 2.40. Si nos vamos a esta tabla, vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Buscamos ese menos 2.40, nos vamos a menos 2.4 y nos vamos al 40. A ver, ¿cuánto nos daba exactamente? Menos 2.40. Nos vamos a menos 2.4 y el 40 es este, ¿no? Entonces aquí nos da un dato de 0.0082. Ese dato de 00.82, déjame lo anoto aquí. Aquí está. Lo voy a anotar aquí arriba, mira. Bueno, aquí a un ladito, mira. ¿Por qué? Porque ahorita lo voy a calcular con Excel, ¿no? 0.00. Vamos a verlo acá porque ya lo olvidé. 2.4. 0082. ¿Ok? 0082. Este dato yo lo multiplico por 100 para generarlo o hacerlo porcentaje. Es decir, si tú lo multiplicas por 100 o yo en este caso en el Excel, pues te va a dar esa probabilidad, ¿no? De que tú termines el proyecto en 20 días. Muy bien, entonces es una probabilidad pues muy baja. En vez de estarlo buscando este menos 2.40 en la tabla de datos de normalidad, pues también lo puedes hacer con esta fórmula en el Excel. Aquí le puedes poner distribución, bueno, así nada más, y buscas la fórmula, distribución normal estándar, ¿no? Que sería esta que está aquí, distribución normal estándar. Tú le vas a dar un doble clic para entrar a la fórmula y pones el dato que quieres buscar, que era este que está aquí, este oculto, ¿no? Está debajo de la fórmula. Le vas a dar un enter y si te fijas, como yo ya lo tengo en celda en porcentaje, es el mismo valor que nosotros tenemos. Es decir, nos va a facilitar bastante las cosas. Es decir, para no estar buscándolo en tabla. Muy bien. Entonces lo podemos hacer igual con pues los otros. Es decir, en vez ahora con la probabilidad de 22, como ya lo tenemos formulado, mira, lo que no queremos que cambie es esta celda, por lo cual le vamos a poner el F4 para que se le ponga el signo de pesos. Ahí está. Y ahorita que arrastre la celda no tenga problema. Tampoco lo que no se va a mover son los 25 días, que es esta celda. Le voy a poner F4 para que no se mueva. Y ahí te va, en este caso, a poder dejar arrastrar la fórmula. Es decir, ahora, ¿qué probabilidad hay que yo tenga 22 días el término del proyecto? Pues me va a dar un dato Z de 1.44, el cual voy a buscar en tabla y me debería de dar, como ya tengo formulado este valor con la fórmula de distribución normal, pues ahora me va a dar un 8%. Mira, si yo lo arrastro hasta el 24, por ejemplo ahí, pues me va a dar otro dato. Entonces aquí puedo seguir arrastrando la fórmula, por ejemplo aquí, y ahora me va a dar de 24 días, pues una probabilidad, en este caso del 32%. ¿Ok? Entonces, en resumen, aquí generamos lo que es pues una evaluación de la probabilidad de término del proyecto en ciertos días. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Ya lo extendimos bastante. Espero hayas entendido. Estas son las probabilidades. Si tienes alguna duda, déjamelo en la sección de comentarios. Los estaré atendiendo. Y si te gustó el video, pues por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos y hasta la próxima.